buenos días. Muy bienvenidos a una nueva semana de devocionales, inaugurando un nuevo tema. Como hemos venido anunciando la semana pasada y hemos predicado ayer desde la Iglesia Revive, estamos entrando en el Evangelio según San Marcos y hemos titulado nuestro devocional Marcos, el Evangelio del Siervo de Dios. Como veis, es un cuadernillo que tenemos preparado para encuadernar. Lo enviamos en PDF a aquellos que lo solicitan de manera gratuita. Damos también la oportunidad que si queréis ofrendar y compartir el gasto de preparación y de elaboración que este trabajo tiene, lo recibimos también con gratitud al Señor. La idea de nuestros devocionales es que cada día podamos compartir una lectura, una reflexión con una aplicación a nuestra vida personal. Pero luego también tenemos una parte libre, hojas vacías, con 3 apartados. Escoge las frases o versículos que más han llamado tu atención. Por ejemplo, en este día lunes, la lectura sugerida está en Hechos, capítulo 12, versículos 1 al 25, porque es precisamente aquí donde se menciona la persona de Juan Marcos en casa de su madre, donde la iglesia estaba orando. Por Pedro, que estaba para ser sacrificado por Herodes, que quería sacarle a los judíos a la mañana siguiente. Así que aquí podemos apuntar los versículos o las frases que más llamen nuestra atención de la lectura del capítulo 12. Luego escribe una reflexión acerca de esta meditación. Tú puedes sacar tus pensamientos personales, lo que más llame tu atención, y lo pones por escrito para poder ir guardando, coleccionando estas guías devocionales y dejar allí marcado aquello que ha sido de bendición para tu vida personal. Y finalmente, abajo, escribe tu oración personal. Y entonces la sugerencia de una oración escrita en base a lo que has meditado, pidiendo al Señor que te ayude a aplicarlo en tu vida, confesando el haber fallado en algún detalle, en lo que el Señor haya tocado tu corazón, alabando, dando gracias. Lo que sientas en tu corazón lo plasmas en una oración escrita que queda allí como recuerdo de tu trabajo, de tu ejercicio espiritual en la presencia del Señor. Así que este es el devocional. Está en formato A5, es decir, como un pequeño libro. Lo digo porque algunos veo que lo están imprimiendo en formato A4 o tamaño carta y le sobra mucho papel alrededor. Esto está pensado para sacarlo como un cuadernillo, ya que luego cada día tiene la lectura en la parte izquierda y luego en la derecha nos queda para rellenar con nuestros pensamientos personales. Y así cada día tenemos delante la lectura y la reflexión personal. Muy bien, pues ayer hemos titulado nuestro mensaje sobre Juan Marcos, Nunca te rindas, nunca te rindas. Y creo que el Señor ha hablado a nuestros corazones, creo que el Señor ha tocado nuestras vidas con la reflexión que el Señor puso en mi corazón, las cosas que me habéis escrito en YouTube, algunos mensajes que me han llegado por WhatsApp y la gratitud de algunos hermanos personalmente me aseguran que el Señor habló a nuestros corazones y espero que lo siga haciendo a lo largo de esta semana. Nuestro título o subtítulo en el devocional es Testigo de un milagro. ¿Por qué? Bueno, porque si leemos todo el capítulo 12 de Hechos, vamos a encontrarnos con la iglesia viviendo un tiempo muy difícil y especial. Su líder,
uno de los apóstoles, Jacobo, había muerto, había sido ejecutado por Herodes, y esto había agradado a los judíos, y entonces mete a Pedro en la cárcel para, con el mismo propósito, sacarle en los días de fiesta y así congraciarse con los judíos. Pero Dios tenía otros planes. Dios envía a su ángel que libera a Pedro en aquella noche oscura, sacándole milagrosamente de la cárcel. Y mientras esto está ocurriendo, la iglesia está reunida en la casa de la madre de Juan Marcos. Y leemos que el versículo 12 dice: mientras cavilaba en estas cosas, el apóstol Pedro llegó a casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos. Había allí muchas personas reunidas y orando. Pedro llamó a la puerta del patio. Una muchacha llamada Rode salió a ver quién era, y al reconocer la voz de Pedro se puso tan alegre que en lugar de abrir la puerta corrió al interior para avisar que Pablo estaba a la puerta. Ellos le dijeron que estaba loca, pero ante su insistencia ellos dijeron: será su ángel. Mientras tanto, Pedro continuaba llamando, y cuando abrieron la puerta y le vieron, se quedaron atónitos. Pero haciendo una señal con la mano para que callaran, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y les pidió que lo hiciesen saber a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Y luego nos sigue relatando los eventos que pasaron en una situación política que se dio con la muerte de Herodes, y acaba el capítulo diciendo: mas la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, una vez cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén y llevaron también consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Así que aquí tenemos otra información de la cual no hemos hecho una reseña, pero en medio de esta situación caótica y trágica para la vida de la iglesia, estaban Pablo y Bernabé allí en Jerusalén. Y cuando ellos vuelven a Antioquía, se llevan a Juan de ayudante. Así que esta semana vamos a meditar en la persona del autor del segundo evangelio y en algunas de las características que hacen que su relato sobre la historia de Jesús sea muy especial. La primera mención de Juan Marcos la encontramos en un momento difícil, como acabamos de considerar en la lectura de Hechos 12. La iglesia estaba experimentando el fuego de la persecución. La tormenta estalló ahora desde un punto diferente, desde el poder civil. Herodes Agripa primero, Idumeo de origen, como su abuelo Herodes el Grande, llevaba también sangre israelita en sus venas. Este hombre criado en Roma con la familia imperial era un gran amigo de los emperadores Calígula y Claudio, y estos le restituyeron los territorios de su abuelo. Tres cosas se nos dicen de él en los 4 primeros versículos de este capítulo 12. Primeramente, que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Judío de religión y de sangre por su abuela Mariane, descendiente de los macabeos, quiso congraciarse con los judíos al perseguir a los seguidores del Señor Jesús. Comenzó su juego al maltratar a algunos de la iglesia, pero pronto se volvió contra sus líderes principales. Lo segundo que se nos informa es que Jacobo, el hermano de Juan, fue ejecutado por Herodes, siendo así el primer apóstol que muere como mártir. Este Herodes Agripa I, que reinó sobre Judea entre los años 37 al 44, buscaba congraciarse con los judíos, pues tenía una mala relación con Roma
por lo que se concentró en la persecución de los cristianos. Así que encarceló a Pedro y lo puso bajo la custodia de 4 unidades de 4 soldados cada una, es decir, 16 soldados. 2 de estos soldados en su turno de guardia estaban encadenados a Pedro y otros 2 hacían guardia afuera en la puerta de la celda. Obviamente era una situación amarga y la iglesia se moviliza en oración continua delante del Señor. En aquellos días la iglesia se reunía en diferentes casas de creyentes, ya que no tenían un local como es habitual en nuestros días. Una parte de la iglesia estaba reunida en oración en casa de María, la madre de Juan Marcos. Y esto nos da una pista sobre su familia. Su madre viuda era una mujer acomodada, pues tenía una casa amplia donde se podía reunir un grupo de hermanos para orar. Tenía una doncella o criada que fue la que respondió al llamado de Pedro, lo que nos afirma en que era una familia de buen pasar. Algunos sugieren que este fue el aposento alto y que Marcos fue el hombre con un cántaro al que los discípulos siguieron para preparar la cena pascual, o que tal vez fuera su padre el que llevó el cántaro de agua, que ahora ya no está presente, ahora ha muerto probablemente, han pasado aproximadamente 10 años ya de la muerte y resurrección del Señor. A esa casa iría Judas con los guardias a detener a Jesús, pero éste y sus discípulos ya habían salido hacia el huerto. El ruido causado por Judas y los guardias despertó al joven que, tapado con una sábana, se presentó en Getsemaní. Pero luego del arresto de Jesús huyó como todos los demás. Notemos que Marcos es el único evangelio que hace mención de este joven, lo cual nos da una certeza muy elevada de que sería él la persona que huyó abandonando la sábana con la que había llegado hasta Getsemaní. Ahora, en Hechos 12 vemos que es la casa donde Pedro se dirige, luego de que un ángel del Señor se presentara alumbrando la celda oscura, librándolos de las cadenas y abriendo las puertas una tras otra para guiar a Pedro a las callejuelas de Jerusalén, donde el ángel desapareció sin más. Así que en medio del duelo por la muerte de Jacobo y el temor de la iglesia, un ángel se presenta, libera de cadenas, abre puertas cerradas, guía hacia la libertad. Y Marcos es uno de los que participa del asombro ante la maravillosa respuesta a su oración. Podemos imaginar la sorpresa de los que estaban reunidos allí, cuando Pedro se presentó para contarles lo que había sucedido antes de irse a otro lugar. Este maravilloso relato acaba con la nota que nos interesa también en el versículo 25. Este testigo privilegiado del poder de Dios y de la respuesta a la oración, seguramente con mucho entusiasmo se une al equipo misionero formado por Bernabé y Saulo. Y un capítulo que comienza con la pérdida de un baluarte de la fe, acaba con la salida de un grupo de misioneros que responden al llamado de ir y llevar el evangelio del poder de Dios. Juan Marcos es parte de ese equipo. Su corazón arde de pasión de trabajar para Cristo y participar activamente del avance del reino de Dios. Qué hermoso es cuando nuestras experiencias espirituales afirman nuestro llamado y nos mueven al servicio activo para Dios. Nuestra oración esta mañana es: gracias, Padre, por trabajar en nuestras vidas, por obrar milagros y mostrarnos tu grandeza, para que así, Señor, cuando nos llamas al servicio, estemos dispuestos a dar ese paso de fe, sabiendo que ese Dios
que abre cadenas, libera presos, abre puertas de celdas y de ciudades. Es el mismo Dios que va delante de nosotros y que ha prometido acompañarnos y guardarnos cada día de nuestra vida. O que podamos disfrutar así de tu presencia en nuestras vidas hoy. En tu nombre, amén. Amados hermanos, manteneos bendecibles y recordad que lo que te deleita te dirige. Hasta mañana.